Buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión y de este programa, seguidores que ya 14 años, 14 temporadas con nosotros, más de 400 programas. Tenemos una invitada, siempre el programa se nos queda corto. Hoy, con la actividad que durante los años que ha vivido hasta ahora, nuestra invitada Mamen ha desarrollado y la capacidad de trabajo y de historias que tiene, se nos va a hacer cortísimo y vamos a tratar muy por encima por muchas cosas de su vida. Aunque ciertamente, como casi todos los invitados que traemos nos dicen, yo no tengo nada especial. No, especial lo tiene Dios en nosotros somos sus instrumentos, por eso reflejamos esa luz. Pues ya les presento, ella es murciana ahora, lleva 25 años prácticas y 25 años en Murcia, trabajando y viviendo aquí con su familia, pero es de Albacete, aunque luego nos va a contar ella por qué su padre le decía Chinita, que también fue una historia de superación y desde el principio de su vida. Bienvenida, Mamen. María del Carmen Navarro González. Así es. De Albacete. Eso. La Virgen de los Llanos. Sí. ¿Qué tal? Pues muy bien. Hola. Porque has sido parte también de la Junta de la Virgen de los Llanos y tu marido también, ¿no? Sí, hemos estado ahí cuando vivíamos en Albacete, estuvimos en la Real Asociación, yo como camarera, ahora lo sigo siendo porque eso ya es de por vida, soy emérita porque no puedo colaborar, y Damián era el secretario, sí, ahí estuvimos unos años. Bueno, pues yo decía que una vida con mucha actividad. ¿No has parado? No he parado. Eres profesora de religión, sí. Aunque empezaste a estudiar otra cosa, luego viste que era el magisterio lo tuyo, has tenido experiencia con niños, experiencia con adultos, con todos. En varios colegios, al final te decides por la religión, por la enseñanza de la religión, tienes 2 niños adoptados, no se nos olvide, esa realidad también de donación. Y tu experiencia con el mundo franciscano. Sí. Has tenido una experiencia grande con el mundo franciscano, eres casi una especialista en el espíritu franciscano. La vivencia, es que era como nuestra segunda casa. Mis padres ya consideraban la parroquia, todo lo hacíamos ahí. Ellos eran los que ya colaboraban en la parroquia. Tú fuiste bautizada en la parroquia de los padres franciscanos, sí, ya en Albacete, y a partir de ahí empezó un vínculo todos con mis ellos. Sacramentos. Y el vínculo, y a partir de ahí con eso, junto con el mundo Scouts, que también te ha marcado. También, pues también. Ven ustedes que tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Pues comenzamos con esa niña que al principio todo el mundo decía que era una niña con Down, ¿no? Sí. 4 añitos, me parece. No, meses diciendo que tenías Down porque tenías esta expresión de los ojos y de la cara. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que nací con aptosis de párpado, que es el párpado caído, pero en aquella época no era tan fácil de diagnosticar. Entonces realmente el Down se diagnosticaba prácticamente por los rasgos faciales, y yo los tenía, pero los rasgos de ojos, luego había otras señales que no. Pero bueno, los médicos estaban ahí que no lo aclaraban, y el diagnóstico más fácil era ese. Y es verdad que mis padres, bueno, lo aceptaron, porque ellos lo aceptaron, pero no lo tenían claro, entonces tuvieron un peregrinar de médicos, me llevaron a muchos sitios. Y todo se solucionó gracias a un tío, ¿no? Mi tío sí, los acompañaba siempre, mi tío Agustín, y él era el que los llevaba a Granada, a Valencia, a Madrid, y finalmente pues dieron con el diagnóstico, y el susto, que mi madre el otro día me lo recordaba, madre mía, cuando nos dijeron que había que operarte en Nueva York. Y me dijeron, señora, eso con dinero se arregla. Y ya al final encontraron un médico, porque era una operación de estética simplemente, pero no había cirujanos de estética en España, había pocos. Era cirugía reparadora. Y encontraron un doctor en Barcelona, me llevaron allí, pero hasta que no tuviese 8 o 9 años no me podía operar. Entonces realmente pues toda esa primera infancia, pues esa era mi carilla, sí. Con el párpado caído, los 2 párpados caídos, el izquierdo prácticamente. Y tu padre te llamaba así, ¿no? Y mi padre, muy sabio, con una gran pedagogía, sabía que cuando empezara en el cole y me relacionara con otros niños, pues iba a ser mi hándicap, iba a ser chinita, entonces no había chinitos. Entonces de chiquitina yo era su chinita. Y me presentaba así, y tengo 8 y mi chinita. Y mi chinita. Sí. Y cuando ya te lo dicen en el colegio, queriendo incluso hacerte daño, tú ya lo tenías asumido. Claro, era una cosa que a mí me sonaba muy familiar y cariñoso.
porque era de manera cariñosa, sí. Aquí estáis toda la familia, una familia grande, ¿no? Sí. 9 hermanos. 9 hermanos. Y tú eres la octava. La octava. ¿Y qué pasó en el parto? Porque también hay una anécdota de tu padre en el parto, ¿no? Sí, pues me contaba que estaba muy nervioso y entonces se acercó una monja y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué es la primera? Le dijo, no, hermana, es la octava, pero no me acostumbro. La octava, pero no me acostumbro. Sí, sí, sí. Y sobre todo destacar la generosidad y la valentía de mis padres por la lesión que tenía mi madre. No podía tener ningún hijo. Eso es muy curioso cuando me he enterado, cuando me lo decías, porque, bueno, tu padre agricultor, ¿no? Mi padre era polifacético. Mi padre era agricultor, pero luego se dedicó a la política. Mi padre fue un gran político en Albacete, en Castilla-La Mancha, pero sí, su oficio era dedicarse al campo. Y tu madre tenía una enfermedad que le decía, bueno, todo el mundo pensaba que no podía tener hijos o que los partos podían ser complicados o incluso peligrosos. Sí, sí, sí. Y tuvo 9. Y tuvo 9. ¿Se atrevió o fue valiente o se fió de Dios? ¿Qué pasó? Pues ahí lo decían las primeras veces las mujeres en esa época, bueno, pues iban con su madre al médico y al tercero ya mi madre le dijo a mi padre, no te vienes conmigo, porque la bronca no la va a echar a los dos, porque siempre el médico era que era una locura. Y entonces mi padre le dijo, mire, los dos, vamos, era de acuerdo. La ciencia es necesaria, es muy sabia, pero por encima de la ciencia está Dios. Nuestro matrimonio está abierto a los hijos, Dios nos lo manda y nosotros los acogemos. Estamos en sus manos. Y bueno, pues mira, Dios quiso que tuviese los 9. 9 hijos. Y tu madre al final es operada de corazón de esta dolencia a los 65 años. 65 años. Sí, muy mayor. Toda la vida ha vivido con su dolencia cardíaca. Y todavía vive. Y vive con 95 años, va a hacer la semana que viene. 95. O sea, es un regalo del Señor. Es decir, que para que luego digan que las enfermedades nos llevan a deteriorarnos, ¿no? Nos llevan a crecer y a superar. Completamente, ella lo tiene asumido y lleva su medicación, sus tratamientos, pero también tiene unas ganas de vivir y una ilusión entre hijos, nietos y bisnietos que la mantiene. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, una familia enorme. Porque tu padre falleció al año de casarte tú, sí, o sea, ya hace más de 20 años, sí. Pero tu madre ahí está y ha seguido tirando adelante de toda la familia. Cuéntanos un poco tu infancia, sobre todo tu infancia en torno, como lo hemos comentado, a la parroquia de los Padres Franciscanos en Albacete, ¿no? Sí, pues bueno, yo allí recibí la catequesis para la comunión y después recibí la catequesis de confirmación. Y enseguida ya, una vez que me confirmé, que tendría 12 años, pues me metí a dar catequesis. Muy jovencita, ya estaba dando catequesis a niños. O sea, a ti eso de la enseñanza y de comunicar ya desde pequeña. Sí, sí. Y luego a la vez, pues también con esa edad, pues con 13 años, me metí en el grupo Scout, también de la parroquia. Había días, ya lo recuerdo, que había sábados que me iba a la parroquia a las 11 y volvía a casa a las 2 y me volvía a ir a las 3:30. Toda la tarde hasta me cenar. Pasaba, sí, me pasaba todo el día allí. ¿Cuántas veces lo hemos vivido tantos y tantos en las parroquias como, no nuestra segunda casa, sino quizás la primera casa? Sí. Y ahí vivíamos, sobre todo los fines de semana. Sí. Te tenemos aquí con el saludo Scout, Eso porque es. has estado muchos años y sigues todavía un poquito vinculada, ¿o qué? Sigo vinculada, sí, porque... Uno nunca deja de ser. Bueno, Scout es para siempre, sí. ¿Qué aprendiste del escultismo? Pues el escultismo me ayudó mucho a ser la persona que soy hoy en día. Pues me dio muchos valores y luego también autoconfianza, o sea que crecer, conocerme en esa edad tan difícil de los 16, los 17, saber discernir el bien y el mal, elegir buenos caminos, las amistades, buenos amigos. Entonces es verdad que te marca. Y también la ayuda al prójimo, el servicio, porque el Scout está en servicio. Entonces, no impuesto, ¿no? Sino como tareas, hacíamos servicios. Hice un servicio con los hermanos de la Cruz Blanca, que me fui una Semana Santa, una experiencia bastante dura. A Lourdes fuimos de servicio, íbamos al Cotolengo en Albacete a limpiar cristales. Éramos muy críos y hacíamos muchas cosas. ¿Qué necesidad hay precisamente en esa edad formativa de la adolescencia? Primero, encontrar
un buen grupo, vivir socialmente con otros, aprender de otros, aprender de las propias debilidades y errores y tener bien claras 4 ideas fundamentales, son las que te van a marcar en la vida. Sí, Qué pena que mucha gente vive ese tiempo como aislado o ahora metido en las redes, en las historias y dejándose influenciar por otras cosas, ¿no? La necesidad de, sobre todo, la naturaleza. El campo, todo, claro, era, y la implicación social fue lo que a mí más me hizo. Bueno, eso también lo veía en mis padres. Mi padre también socialmente estaba en muchas asociaciones, en fundaciones. La participación social. Yo no soy un ser apolítico o asocial, estoy con lo otro, tengo que mejorar el mundo. Eso nos lo inculcó mucho a todos y la verdad es que mis hermanos también, somos todos muy implicados. Y empiezas, como decías, Scouts. Eso lleva consigo también esa Pascua especial que viviste, una experiencia con los hermanos de la Cruz Blanca. También. ¿Dónde fue y cómo que fue? En Ellín. Los hermanos de la Cruz Blanca están en Ellín y tienen a enfermos con gran discapacidad mental acogidos, viven allí. Y entonces pues nos fuimos a prestar un servicio porque durante la Semana Santa los voluntarios que tenían no podían ir, porque claro, la Semana Santa en Ellín es lo que es. Con el tambor y con tal, ¿no? Entonces, pues ahí fuimos y íbamos 3 chicas y 3 chicos y los hermanos se sorprendieron a ver chicas porque resulta que los internos solo eran chicos. Entonces se asustaron un poco, dijeron, no, tenemos 3 chicas, no sabemos. Y entonces sí, fue una experiencia dura porque nos enseñaron cómo había que atrancar la puerta por la noche. Entonces aquello... Porque se escapaban. Claro, se podían escapar. Enfermedad mental. Sí. ¿Y aquello te sorprende? ¿Habías tenido alguna experiencia con una discapacidad, con alguna enfermedad mental, con algo? ¿O fue lo primero, un shock? Fue lo primero. Después ya iría a Lourdes y ya me incorporaría y conocería ya el mundo de la enfermedad, sí. Ajá. Pero aquello fue un choque, sí. Y aquella fue una primera Semana Santa con estos hermanos de la Cruz Blanca, pero después has vivido las Pascuas juveniles. Todas. En un montón de sitios. Todas. Y aquello que, lo mismo, un momento, es decir, yo en Semana Santa, en lugar de estar cómodo en un puesto, me voy a vivirla de otro modo, con gente joven, a vivir de un modo especial. ¿Y qué supuso aquello? ¿Cómo fue? Pues mira, siempre una invitación, me imagino, te invitan y tú dices sí, y cuando haces una experiencia al año siguiente quieres repetir. Ya está, o sea que la primera me costó el dar el paso, y fue aquí en Murcia, fue en el convento de Santa Catalina, de los franciscanos. Era una Pascua joven y yo tenía 18 años. Fue la siguiente de esta de Ellín. Y la de Ellín fue con Scouts, esta ya fue con los franciscanos. Ya me dijeron, ¿por qué no te animas? Y bueno, es verdad que me tuvo que convencer el padre Javier. El padre. Sí, porque yo decía, pero es que a lo mejor... Y fue una maravilla, porque estaban los estudiantes en Santa Catalina, eran todos jovencillos. Los franciscanos, el noviciado. Claro, también ahí conocí a una hermana de las franciscanas, que también me llegó a tocar un poco el tema de la vocación. Me llamó mucho la hermana Marina, perdón. Me hizo que me lo cuestionara, pues oye, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Es una pregunta lógica. Sí, sí. ¿No? Y bueno, luego al final me acuerdo que lo comentaba con el padre Javier y me decía, bueno, pues va a ser lo que Dios quiera, tú medítalo, tú sigue, no te cierres, pero tampoco tú llévalo a la oración y medítalo. Y bueno, pues al final la Virgen me puso a mi marido. Precisamente en Lourdes, la Virgen. Sí, sí, así fue. Porque también te invitaron a peregrinar con la Hospitalidad del Albacete. Eso es. Y en esa peregrinación es cuando conoces a Damián. Eso ahí es, está. Sí. Esto ya fue... más adelante. Sí, más adelante, ahí ya estábamos casados. Pero vamos, nos incorporamos también... Yo seguía mi grupo Scout, pero a la vez nos incorporamos al grupo de jóvenes de Lourdes, que también eran muy activos. Y ahí sí que ya fue entrar en contacto con el mundo de la enfermedad, de la discapacidad, y fue maravilloso. Y en la Hospitalidad de Albacete, que empezó a peregrinar con nosotros, con Murcia, y 2 años después ya independiente, y ya ha cumplido los 50 años. Eso es, pues precisamente mi tío, el cardiólogo que te digo, era el presidente, empezó aquí en Murcia. Ajá. Sí, sí. Estuve hace un par de años en la celebración de los 50 años, estuvimos allí en la catedral y luego pues disfrutando con los compañeros de Albacete. Lourdes, Scouts, franciscanos,
Pero en medio de todo eso también hay otros grupos de oración, ¿cómo eran? Que también el padre... Bueno, eso ha venido después, los talleres de oración y los vida. talleres de oración y vida. Eso ha sido reciente. En esa época estaba el grupo de oración de franciscanos. Eso, hicimos un grupo de oración, sí. Grupo de oración franciscano. Eso es, sí, vale. Yo me incorporé a un grupo de oración que había, que nos juntábamos los jueves por la noche y lo llevábamos nosotros. Entonces, en función del franciscano que había, pues se incorporaba, pero como ellos los iban cambiando, el grupo siempre estaba. Y bueno, pues venía un fraile o venía otro. A día de hoy el grupo continúa, o sea, lleva muchísimos años. Y ese grupo comenzó a participar, estaba Fray Antonio, a organizar cursos de silencio y oración en el convento de Santa Ana en Jumilla. Y entonces pues empezamos a participar y a realizar esos cursos, que era como una carrera universitaria. Eran 5 años, lo teníamos dividido en iniciación, continuidad etapas. Y profundización, en etapas, sí, sí, y 3 veces al año. Ahí empezaste a hacerlos tú y después a colaborar y a llevarlos adelante y tal, hasta el punto que también fue el hermano que le hizo firmar, no firmar, pero casi un trato con tu marido, ¿no? Las capitulaciones con las que me casé. Unas capitulaciones, ¿qué le dijo? ¿Cómo fue? Fray Antonio habló con Damián y le dijo, tú te casas con ella y te la llevas, pero 3 veces al año me la tienes que mandar al convento, se tiene que venir conmigo al convento. En fin, claro, mi marido feliz, bueno, pues no pasa nada, pues 3 fines de semana al año que se vaya. Y luego llegaron los niños y yo decía, yo me voy al convento, ahí te quedas con los niños. Sí, la verdad es que eso ha sido una tónica en mi vida. Por eso digo que yo decía al principio que no has parado, es decir, ha habido una experiencia continua de invitaciones a las que has respondido siempre que sí, y todo ha sido complementario, porque cada una tenía un aspecto. Sí. El servicio, el voluntariado, la naturaleza, el aprendizaje, el escultismo, los talleres de oración, todo un crecimiento, todo. El voluntariado en Lourdes, tantas y tantas cosas. Sí. Y llega un momento, la época de estudiante, y entonces empiezas a dirigirte un poco por el mundo de la empresa, pero al final no. No, nada, no. Ahí, bueno, pues me equivoqué. Es verdad que como estaba muy metida en el mundo docente, entre comillas, con la catequesis, el colegio, los scouts, ya era monitora. Bueno, pues yo pensaba que esa faceta ya la tenía cubierta, ¿no? Es verdad que los niños me gustaban, pero ya la tenía cubierta. Entonces me tiré para ese lado. Y no, yo decía, es que solo estudio números, es que solo son números, yo quiero algo que me llene. Personas. Sí, no me calaba esas asignaturas de economía, contabilidad. Y yo decía, no. Y cuando me cambié a magisterio, yo decía, pero esto es precioso, si estoy estudiando cómo hay que poner la luz para que el niño vea y no le moleste y pueda estudiar mejor. Y me acuerdo que aquello me encantó, me encantó. Entonces hiciste la doble titulación, primero magisterio primaria y después infantil, ¿no? Sí, entonces no se hacía doble titulación. No, era... Entonces terminé una, eso es, terminé una y entonces llegué a venir a Murcia para venirme a hacer psicopedagogía, me trajo mi padre, pero no estaba claro el curso puente, era cuando empezaban aquel sistema. Y había solicitado entrar otra vez en la escuela de magisterio, o sea que tuve que pedir volver a entrar. Y me admitieron y entonces ya me quedé en Albacete y hice infantil, porque me apetecía mucho. Y en esas experiencias tienes una experiencia estupenda porque hayas tenido experiencias distintas, de trabajar en colegio, ahora estás en colegio, pero de otro modo, pero ¿empezaste a trabajar con adultos o fue primero con niños? Con adultos. Con adultos. Con adultos. Bueno, me dices que tú tenías 20 y pocos años y la media de edad eran 70, ¿no? 22 años. 22 años. Acababa de terminar magisterio. Bueno, miento, no había terminado infantil, me quedaban unas asignaturas y las prácticas. Y ya me saqué una plaza en un ayuntamiento de un pueblo de Alcadozo, y entonces era de adultos, tenía señoras, daba clase por las tardes, y era una gozada, eran todas señoras, sí, una media de 70, eran muy graciosas, porque decían, uy, venían, ellas aprendían, pero era también un lugar de encuentro. Y de diálogo, y me costaba mucho mantener el orden. Es difícil. Me costaba mucho. ¿Cuántas eran? Pues tenía sobre 12, 15, sí. Y es verdad que era alfabetización, o sea que apenas sabían leer y escribir.
pero de la vida sabían todo. De la vida todo. De Te la vida enseña, todo. que es lo que dices, que te hacen aprender más de lo que Aprendí tú... muchísimo. Claro. Les enseñé algo pues, que aprendían y fueron 2 años que fue una gozada, la verdad es que fue un regalo. Y ahí descubrí que lo que de verdad me gustaba era la docencia, no los niños. Ajá. Porque yo pensaba siempre, ay, los niños, y cuando empecé decía, no, es que lo que me gusta es enseñar. Enseñar. Sí. Bueno, lo habías hecho ya con catequesis, lo estabas haciendo también con Scouts, ya siendo monitora, pero era enseñar, es decir, transmitir más bien. Sí, eso es. ¿Y en qué momento te planteas hacer, porque haces un curso de teología y a partir de ahí te complica la vida o cómo fue esto? Pues es que ahora que me lo estás diciendo, digo, joder, que no paraba, es que era inquieta, ¿eh? Por eso digo. Es que era inquieta. Pues bueno, como un complemento a la formación, yo había estudiado las asignaturas de religión en la carrera, pero dije, voy a sacarme la DEI, voy a hacer la DEI. Pensamiento cristiano, etcétera, esas complementarias que se hacen. Sí, pero entonces dije, pues voy a hacer la DEI, entonces fui al Obispado de Albacete, eso nada más termina la carrera. La diplomatura para poder dar clase. Sí, entonces eran unas asignaturas. El diploma de idoneidad. La idoneidad, sí, y eso era un curso. Entonces yo lo hice y ya tenía la idoneidad para dar clase de religión. Pero me gustó mucho, igual, me encantó. Entonces dije, pues no, voy a estudiar más. Y entonces empecé a estudiar la diplomatura, que ya eran muchas asignaturas y eran 3 años. Diplomatura de ciencias religiosas. De ciencias religiosas, sí. Estudié la diplomatura y ya terminé allí, tercero, y ya fue cuando me vine a Murcia. Y aquí llegué a empezar cuarto, pero echaba de menos aquello, era diferente y por una serie de circunstancias ya lo... No la terminaste, dejé. pero te formaba. Sí, formó. sí, y ahí me empezaste gustó a dar mucho. clases, porque vienes a Murcia también o sea, te casas, bueno, que has cumplido 25. Los hago O en el vais a 26. es ahora, en octubre. Sí, en octubre hacemos En los octubre 25. 25 de matrimonio y también 25 años como profesora de religión. Eso empecé un año antes de casarme, los he hecho ya, sí. Y empezaste en Albacete, pero claro, tu marido se viene a Murcia, tío, que tiene que venir a trabajar a Murcia, Sí. y tú te quedas en Albacete y él se queda aquí y Qué dice duro, no, al un revés, año... él se queda allí, sí, eso, yo me quedo allí y él aquí. Y él aquí, y un año separados, aunque no es tan lejos, y dijiste, no, 2 años no, y 3 menos, No, así no. que para Murcia me voy. Sí. Y aquí te adoptamos. Además, mira, fue una decisión que yo la comentaba y me dijeron, es que tú ya has elegido. Es que tú, porque yo decía, ¿qué hago? Dejo mi trabajo, con lo bien que estoy. Y entonces es verdad que me comentaban, es que ya has elegido una amiga. Cuando te casaste con tu marido lo elegiste a él. Y yo dije, es que es fue verdad, el empujón que faltaba. es que yo he elegido a mi marido. Y fue duro el curso separados y dije, no, si es que no quiero, yo no quiero seguir así. Y entonces lo arriesgué todo porque fui al delegado y le dije, te firmo la renuncia que me voy. Y vine a Murcia. Conocí a los franciscanos, pero bueno, tampoco, que yo conocía a los de Albacete, a los de Jumilla. Fui al Obispado a presentarme, pero claro, yo no conocía a nadie, ni nadie me conocía en Murcia. Entonces yo decía, pedir referencias a Albacete, no sé, yo ahí estoy dando clase, pero aquí no os puedo traer de ninguna parroquia, si no vivo aquí. Y ahí empezaste como profesora de religión, has estado en varios centros y tienes experiencias muy bonitas y se nos va acabando el tiempo y yo quiero correr un poquito porque quiero que me cuentes muy rápidamente una experiencia que hiciste en el colegio con Pedro Cano, que era el nombre del colegio, uno de ellos que estuviste en el Palmar, ¿no? Sí, sí. Y lo invitasteis a él, aquí Eso es, con el pintor Pedro Cano. ¿Y qué pasó con los niños? Pues mira, era la Semana Cultural, entonces se trabajaban aspectos del pintor. Entonces yo decidí hacer, si lo veis, el rostro de la Verónica, que lo pintó él. Entonces le hice a los niños que lo dibujaran. Para el paño de la Verónica, el la paño de la Cofradía Verónica. de Jesús, sí, efectivamente. Lo hicimos con una técnica en un papel, bueno, me lo busqué en un papel que luego se planchaba y se imprimía en la tela. Pero claro, eran niños pequeños y lo hicieron como supieron. Y ahí estaba la exposición. Y cuando Pedro Cano vino y lo vio, le llamó muchísimo la atención la exposición en general y entonces pidió a la directora que me quería conocer, que quién había hecho todo eso. Y la directora me llamó. Y bueno, me felicitó porque le gustó muchísimo. Y entonces tenía que darles una clase magistral a los niños, pintaba y les enseñaba a pintar. Y decidió enseñarles a pintar el rostro de Cristo.
Y entonces él pintó el rostro delante de todos los niños y a día de hoy está enmarcado en el hall del colegio. En el colegio. Entonces, una obra de arte original en el colegio, que ahí lleva su está, nombre. en el hall, el rostro del Señor. ¿Y en qué momento decides adoptar 2 hijos? Bueno, pues el tiempo va pasando, llevamos ya casados años, vinieron a los 9 años de casados. Por eso a lo mejor también me pude dedicar a tantas cosas, porque no tenía 2 hijos. Y sí, pues a los 4 o 5 años ya empezamos a planteárnoslo. Bueno, pues si no vienen, pues vamos, es otra manera de tener hijos. La maternidad es muy grande, ¿no? Y no contentos con, dije, vamos a Alicante, Valencia, Murcia, adoptamos a... No, os vais un poquito lejos. No, Kazajstán. A Kazajistán, sí. Mis hijos estaban allí, tenía que ir a por ellos. ¿Sé qué? A cada uno... ¿Kazajos? Kazajos, sí, mis hijos son kazajos. Y además no quería uno, quería 2 o quería un grupo Claro, te de habían niños. nacido en una familia numerosa, ¿no? No quería un hijo único. ¿Ellos son hermanos o no? Sí, son hermanos, Eran los adoptamos hermanos a la de- vez, sí. Ajá. Estaban juntos y... ¿Cómo se llaman? Rodrigo y Nicolás. Ajá. Rodrigo Timerlán, le mantuvimos su nombre, y Nicolás Arjat. ¿Y qué edad tienen ahora? Ahora tienen 18 y 19, Ajá. son muy grandes ya. Muy bien. Y tenían 2 y 3 años en ese momento. Y aquello era un no parar. No parar. Un no parar. De pronto, de estar sola con 1000 actividades, ahora resulta que la actividad está en casa. Hablando ruso. Ajá. Hablando ruso con Hablando ellos. ruso, sin entendernos. Y bueno, ¿Y fue... qué supuso para el matrimonio? Bueno... Más allá de sufrimiento, más allá de un planteamiento distinto de vida, como aprendizaje. No, el traernos a los niños, a ver, bueno, la decisión pues fue importante porque eran muchas decisiones, fue mucho papeleo, fue muy engorroso, pero es verdad que nos unió bastante, todo este proceso, porque íbamos los dos, era común, entonces no había... Y luego el que llegaran, pues felicidad. Damián estaba loco, yo también, pero él es que, pues sus hijos, y a día de hoy sigue igual. La realidad de ser padre y de gestar y educar, pues otra realidad de comunicar, de transmitir, que es lo que has estado haciendo. Y eso no has parado y ahora estás en otro colegio, en Santa María de Gracia, en Murcia, ya con plaza en Murcia, vives al lado, dedicas el tiempo, pero no paras. Y ahora están los talleres de oración y ¿cómo es esto? Porque no paras. Sí, bueno, ahora parece que me toma un respiro con talleres de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga, que igual los los ofrecían, porque el taller se ofrece en la parroquia de los Padres Capuchinos. Yo lo realicé y yo tengo un problema de cuando hago algo y me gusta, me quedo. Entonces hice el taller como 3 veces y ya me dijeron, oye, pues a lo mejor te podías quedar a colaborar un poco con nosotros. Colabora y participa en ellos, ¿no? Entonces he estado impartiendo yo también talleres, llevo 2 años. Y ahora sí que estoy en un poco de tiempo de descanso. Pero bueno, también es una gozada, porque además talleres no se ofrecen solo se ofrecen en capuchinos, pero se ofrecen en cualquier parroquia que los demande. Que demande. Sí, y es un aprendizaje a orar orando, con mensajes de Padre Ignacio Larrañaga. La verdad es que también te cambian, llega mucho y cambia. Es una experiencia muy bonita. Y de todo esto que has vivido, casi terminando, bueno, te vemos aquí recogiendo este regalito de parte del obispo y del delegado de catequesis por tus 25 años de servicio. Sí. Y aún sigues, pues ahí son sigo, 25, ahí sigo, pero ahí los sigues. que me quedan. De todo esto, ¿qué mensaje nos transmite? Es decir, mi vida es una vida intensa, llena, plena. No he parado de hacer cosas, de aprender y de transmitir. Mi vida está en las manos de Dios y yo estoy enamorada de la Divina Providencia. Entonces mi vida, yo me dejo, me abandono y mi vida es donde el Señor me lleve. Entonces confío plenamente en Él. Yo todos los días hago mi oración y me pongo en las manos del Señor. Y entonces sé que el Espíritu Santo no me va a fallar y lo que sea, lo que ocurra, es lo que tiene que ser. Entonces tengo una plena confianza. Nos queda medio minuto. ¿Este libro qué es? ¿Que nos lo has traído? Pues como yo llamaba a mis hijos de pequeños.
porque mi padre hizo de mi debilidad una fortaleza y yo a mis hijos también. Super Cat Baby. Eran superhéroes para mí, por todo lo que vivieron y sufrieron y superaron los primeros años de vida, porque vivir institucionalizado no es fácil. Y entonces elaboré este cuento para dar a conocer a la gente pues, la realidad de los niños que viven allí, que bueno, pues no tienen lo principal, están muy bien atendidos, pero no tienen el cariño de un padre o de una madre. Y no te he contado que lo presenté, lo hice para los encuentros, que eso es lo último, los encuentros de familias franciscanas, porque de tanto franciscano después dices, claro, ya ahora me he casado, tengo hijos y ya no tengo cabida. Sí, pues sí, los franciscanos tienen encuentros de familias franciscanas. Es que no has parado. No he parado. Y ahí estoy con mis hijos y mi marido. Ajá. Y participamos. Y un año pidieron contar la experiencia de la maternidad y entonces yo conté mi experiencia y hice este cuento, para que un poco supieran pues, que no nacieron cuando vinieron, que ya llevaban una mochila. Un poquito a cámara, que lo vean ahí, este cuentecito. Muy bien. Y este es pues mi última creación, la huella del primer traje, porque es verdad que deja una marca. Deja marca. Entonces, pero ahí estamos nosotros. Pues Mamen, ha sido un placer. Como ves, te lo decía antes de comenzar, el tiempo se nos escapa rápidamente, sí, y hay tanto que contar y tanta acción de Dios y tanta acción tuya también, dejarte hacer por Dios, que bueno, pues ves como si eres luz, tienes una luz que no eres propia, somos una transparencia, somos como esa vidriera que deja pasar la luz y da colorido a otros. Y tú sigues todavía dando colorido en la vida de tantas personas, como lo has dado hasta ahora. Ahora con tus hijos, con tu marido, con tanta gente. Todo el voluntariado que has hecho y lo que puedas seguir haciendo. Pues que el Señor te siga conduciendo y trabajando en la vida. Terminamos con esta foto preciosa ahí, con estos dos niños de 2 añitos besándote, que es el futuro de la sociedad, la criatura, los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias y a vosotros. A ustedes, señoras y señores, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, cada miércoles les invitamos a compartir esta media horita. A veces nos pasamos algún minuto, pero nos lo perdonan ustedes. Buenas noches, sean felices. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles.